o más bien, claro, eso es desde el punto de vista físico, desde el punto de vista matemáticas, ¿cuál es la variable dependiente? Esta ecuación, ¿cuál es la variable dependiente? ¿Y cuál es la variable independiente? Esfuerzo es la de No. independiente. A ver, respóndame. Si yo les pregunto en términos de peras, no me pueden responder en términos de manzanas. ¿Aquí ven fuerza? Pues serían los... No, aquí no ven fuerza. Aquí hay deformaciones, hay unas constantes elásticas y hay esfuerzos. Entonces, esta ecuación tiene una variable dependiente. ¿Dependiente de quién? Pues de una variable independiente. Entonces, aquí en la ecuación, díganme cuál es la variable dependiente. Las deformaciones Las deformaciones son la variable dependiente. Y los esfuerzos son la variable independiente de los esfuerzos. O sea, ¿los esfuerzos son qué? ¿Qué? Los esfuerzos son la variable independiente. La variable independiente. Ok. Eso traducido a la física significa que estoy haciendo aquí que la variable dependiente es mi respuesta, la respuesta que este sistema tiene. Y la excitación a mi sistema, pues tiene que ser la variable independiente, en este caso los esfuerzos. Entonces, la misma ecuación me está diciendo que aquí las deformaciones van a depender de los esfuerzos. Quiere decir que la ecuación me está diciendo que yo tengo que excitar con esfuerzos y tengo que ver la respuesta en deformación. ¿Sí? Ok, pero tengo una máquina que solamente tiene un grado de libertad. ¿Cómo? Además, estamos viendo que las deformaciones y los esfuerzos es una variable, son conceptos abstractos. O sea, yo no puedo medir directamente ni los esfuerzos ni las deformaciones. Bien. Entonces, ¿cómo mido los esfuerzos? Bueno, ¿qué son los esfuerzos? Eso ya lo vimos. ¿Qué son los esfuerzos? Es la relación entre las cargas que se aplican y la superficie donde se aplican las cargas. Okay. Es una relación. Entonces, yo no puedo medir directamente los esfuerzos, pero posiblemente sí pueda medir las fuerzas. Y también, por metrología dimensional, yo pueda medir las dimensiones del objeto. En este caso, seguramente necesitaré algunas probetas. ¿Sí? Y entonces, podría yo relacionar las fuerzas que están aplicando con las superficies en las que está actuando esas fuerzas. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. Aquí la ecuación me dice que yo tengo que excitar al sistema con esfuerzos, pero tengo una máquina de un solo grado de libertad. No puedo medir directamente los esfuerzos. Lo que yo puedo medir con mi máquina de ensayos mecánicos son las fuerzas. Yo les pregunto, ¿cuántos instrumentos para medir fuerzas tengo en mi máquina de ensayos mecánicos? Bueno, ¿cómo se llama el instrumento que tienen estas máquinas que mide la fuerza? O sea, ¿cómo se llama el instrumento para medir fuerza del que disponen
las máquinas de ensayos mecánicos. Pues ahí tiene su navegador. O sea, utilicen sus herramientas modernas. ¿Extensómetros, profe? No. A ver, ¿qué yo dije? ¿Que medía qué cosa? Fuerzas. Ok. ¿Y extensómetro? ¿Qué significa extensómetro? Que me diría qué tanto se extiende, qué tanto se estira. ¿Y yo qué pregunté? Fuerzas, ¿qué es lo que mide Ahí fuerza? vean su navegador, instrumentos para medir fuerza. Force Instruments o Force Measurement Instruments. Ahí póngale. Tan fácil como ponerle en su navegador. Si no tienen sus notas, no se acuerdan, pues pongan ahí en el navegador. ¿Cuál es el instrumento para medir fuerza del que disponen las máquinas de ensayos mecánicos? Dinamómetro, profe. Bueno, ese es un instrumento, pero no es el instrumento del que disponen las máquinas de ensayos mecánicos. Ok. O sea, hasta buscar en el navegador requiere de un conocimiento. Pónganle ahí testing machines. Testing machine components. Mechanical testing machine components. A ver, pónganle ahí. O sea, sí necesito que, por eso les digo, si ahorita en este momento tiene una preocupación muy importante, pues mejor arréglenla primero y si ya entren a la clase con ganas, con la intención, concentrados, ¿no? Entonces, normalmente el instrumento que disponen las máquinas para medir la fuerza es una celda de carga. Entonces yo les pregunto, estas máquinas de ensayos mecánicos comerciales, ¿cuántas celdas de carga tienen normalmente? O sea, ustedes ya hicieron como 2 o 3 veces ensayos mecánicos acá en la máquina, en los laboratorios de la escuela. O sea, pasaron de noche. O sea, ¿qué hicieron en ese ensayo? Pues, ¿qué aprendizaje sacaron de todo eso? Nomás ahí, qué bonito se ve la probeta cuando se le hace el cuello de botella. O qué bonito suena cuando truena la probeta. Pues eso sería bueno para motivar a los alumnos de primaria, ¿no? Pero no para alumnos ya que supuestamente quieren ser ingenieros. Ahí vean su navegador. Por lo general tienen una. Por lo general tienen una. O sea, una máquina de ensayos mecánicos de un solo grado de libertad tiene, además, eso es un concepto de diseño de elementos de máquinas. ¿Qué es un grado de libertad? ¿Qué es un grado de libertad? Que el componente Una solo se dirección puede de mover en movimiento. una dirección. A ver, ¿qué es un grado de libertad? De acuerdo a lo que ustedes vieron en diseño de elementos de máquinas. ¿Ya lo vieron? Una dirección que caracteriza el movimiento de. Sí, Un grado de libertad es el número de parámetros independientes que es necesario para definir la configuración de un mecanismo. Esos son el número de grados de libertad. Y normalmente, pues, esas variables van a corresponder
a un motor o a un actuador o algo que es la fuente que les da la potencia mecánica. Entonces, una máquina de ensayos, una máquina de un solo grado de libertad, cualquiera que sea, un mecanismo de un solo grado de libertad, pues intrínsecamente requiere un motor, una fuente de potencia. Una máquina que tiene, o un mecanismo que tiene 2 grados de libertad, pues saben ustedes intrínsecamente que tienen que definir 2 parámetros. Es decir, pues necesitan tener 2 fuentes de potencia mecánica que sean independientes. Entonces, si tenemos una máquina de ensayos mecánicos de un solo grado de libertad, pues intrínsecamente sabemos que tiene una fuente de potencia. Es decir, si es una máquina hidráulica, pues va a tener un actuador hidráulico, un pistón hidráulico que les va a definir ese parámetro que es necesario para definir la configuración del mecanismo. Ya tiene un actuador. Y normalmente tiene una celda de carga. Yo les pregunto, bajo esas condiciones, ustedes meten una probeta. ¿Qué características tiene esa probeta con la cual ustedes hicieron ensayos de un acero, ¿no? ¿Qué características tenía esa probeta? A ver, explíquenme. Pues era una probeta esbelta. Era una probeta esbelta, o sea, explícame eso de qué es una probeta esbelta. Pues sus dimensiones de longitud son más grandes que sus dimensiones de ancho. O sea, ustedes ensayan una probeta cilíndrica, probablemente. Entonces ahí, ¿cómo dirían que es esbelta? O sea, en ese escenario, a ver, díganme, ¿cómo es que consideran que esa probeta era esbelta? Pues ahí vean su navegador, pónganle specimen, mechanical test specimen. Ahí vean sus caracteres, si no se acuerdan, pues ahí tienen para que les vean muchas imágenes, ponen en imagen en su navegador y pues les va a aparecer un montón de imágenes. ¿Qué características tiene esa probeta? Compañeros, es una probeta esbelta. Ok, yo estoy de acuerdo. ¿Por qué es una probeta esbelta? En el caso del que estoy mencionando, una probeta cilíndrica. Las compañeros, la longitud es más importante que la dimensión transversal. Bueno, yo les pregunto, en ese caso de la probeta cilíndrica, ¿cuál es la dimensión transversal? El diámetro de la probeta. El diámetro de la probeta, porque es cilíndrica. Ok, entonces eso significa, si es esbelta, que en la longitud caben varias veces el diámetro. Es decir, no sé, más de 5 veces, 10 veces posiblemente. Entonces, quiere decir que tengo una probeta esbelta. Ahora yo les pregunto, ¿para qué requiero de una probeta esbelta? O sea, esa probeta, por ejemplo, ¿cómo la instalaban en la máquina de ensayos mecánicos?
¿Cómo sujetaban esa probeta? Se fijaban de los dos extremos. O sea, ¿y se sujetaban con qué cosa? Con unos cabezales. Bueno, con unas mordazas. Ajá, exacto. Una mordaza estaba mecánicamente sujeta, tenía conexión mecánica con qué cosa? Con la celda de carga. Con la celda de carga. Y la otra mordaza tenía conexión mecánica con qué cosa? Con un cabezal móvil. O sea, con el actuador o el dispositivo móvil de la máquina. Ok, muy bien. O sea, sí, entonces la celda de carga tiene conexión mecánica con la mordaza y esta a su vez con la probeta. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, la carga que me está midiendo la celda de carga es qué cosa. Pues yo puedo decir que sí, efectivamente, lo que me está indicando la celda de carga es qué cosa. La fuerza aplicada por el actuador sobre la probeta. Bueno, la fuerza que está pasando a través de la probeta. Ok, entonces yo sé que la información que me está arrojando la celda de carga corresponde a qué cosa? La fuerza aplicada. A la fuerza que está pasando a través de la probeta. Ahora, yo digo que me digan, ahora, ¿cuál es la definición de esfuerzo? La relación de la fuerza y la superficie donde se aplica. Ok, entonces, esa fuerza, con esa fuerza, ¿qué puedo obtener? Si yo sé que es la fuerza que está pasando a través de la probeta. La probeta yo la puedo medir. Antes de instalarla, pues yo puedo hacer muchas mediciones y saber, sacar un promedio de todos los diámetros, sacar un promedio de otras dimensiones. Entonces, ¿qué puedo, a partir de esas mediciones, qué puedo obtener? El esfuerzo aplicado. No, a ver, otra vez. Respóndanme en términos de lo que les estoy preguntando. Yo estoy midiendo muchas veces diámetros, saco un promedio de los diámetros. ¿Qué puedo sacar con ese promedio de todos los diámetros? El área. ¿Cuál área? El área promedio. ¿Cuál área? La transversal de la probeta. Ok, el área de la sección transversal. ¿Transversal a quién? A la fuerza aplicada. Ok, transversal a la probeta, pero la probeta es una probeta esbelta que se está sujetando de los extremos por unas mordazas y entonces la fuerza que está pasando a través de la probeta, yo la estoy midiendo. O sea, aquí dice que esa fuerza que está pasando a través de la probeta está alineada con qué cosa de la probeta. O sea, la fuerza está alineada con el eje axial de la probeta. Y esa fuerza que yo sé que va en dirección axial de la probeta, entonces la voy a relacionar con el área de la sección transversal a qué cosa. ¿Puede repetir la pregunta, profesor? A ver, yo sé que la fuerza que está pasando a través de la probeta va en dirección del eje axial de la probeta.
¿Estamos de acuerdo? Entonces ustedes me dicen que con el promedio de los diámetros, ustedes van a obtener el área de la sección transversal. Yo le digo, ¿transversal a qué cosa? De la probeta. A su eje axial a su eje axial. Entonces, quiere decir que yo puedo relacionar la fuerza que va en dirección del eje axial de la probeta. ¿Con quién? ¿Con qué área? La área transversal de la probeta. Bueno, la transversal al eje axial de la El eje probeta. axial, ajá, claro. Y con esa puedo obtener ¿qué cosa? El esfuerzo ¿Cuál esfuerzo? en dirección axial. El esfuerzo en dirección axial de la probeta. Muy bien. Ok. Pero quiere decir entonces que puedo al mismo tiempo aplicar dos esfuerzos. Pues no, porque es la máquina es uniaxial. Porque la máquina es un axial. Ok, yo les pregunto, ¿cuántas componentes del tensor de esfuerzos tengo? 6. Ok, 6. ¿Puedo al mismo tiempo medir o saber cuáles son las 6 componentes del tensor de esfuerzos aplicadas al material de la probeta? Al mismo tiempo no. Al mismo tiempo no, porque solamente tengo una celda de carga. ¿Cuántas celdas de carga necesitaría yo para poder al mismo tiempo conocer las 6 componentes de esfuerzo? 6. Pues 6. ¿Las tengo? No. No. Ok. Quiere decir que primero necesito, porque la ecuación me está diciendo que tengo que excitar con esfuerzos. Quiere decir que primero tengo que hacer un ensayo en donde yo tenga que excitar con un esfuerzo. Pero ahora, tengo un material que es anisotrópico. Un compañero al inicio dijo, no, pues vamos a poner un sistema de ejes coordenados. Ok, yo también estoy consciente. Tengo una piedra que quiero caracterizar, que es un material completamente anisotrópico. La pongo en una mesa y a esa mesa le puedo asociar un sistema de ejes coordenados. Ahora, si yo quiero asegurar que solamente en el material que está hecha la probeta, o en la sección de prueba de mi probeta, yo pueda estar seguro que solamente hay una componente del tensor de esfuerzos, necesito necesariamente una probeta esbelta. Y yo sé que al ensayar esa probeta esbelta, entonces puedo considerar que esa fuerza que está pasando a través de mi probeta, la sección de prueba, pues claro, en donde está sujeta de la mordaza no, pero en la sección de prueba de mi probeta, yo podría considerar con bastante certitud de que esa fuerza se está distribuyendo uniformemente en la sección transversal. De tal manera que yo puedo hacer esa consideración, es decir, el esfuerzo axial en el material de mi probeta, pues va a ser igual a la fuerza que estaba registrando la celda de carga dividida entre la sección transversal de mi probeta. Bien. Entonces, quiere decir que lo primero que tengo que hacer es extraer probetas de mi material. Probetas en la dirección, una dirección que yo conozca. Bien. Ahora, aquí, volviendo a la ecuación, vamos a suponer que yo digo, voy a extraer una probeta esbelta cuyo eje axial de esa probeta coincida, por ejemplo, con el eje X de mi material. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, yo tengo que extraer una probeta de tal manera que el eje axial de esa probeta coincida con el eje X del material. Y entonces, ¿cuál sería el esfuerzo que yo voy a obtener? En este caso, sigma X. Ok, sigma X. Entonces yo sé que en ese ensayo, con esa probeta,
yo puedo medir sigma X. Pero eso es la excitación a mi sistema. Y yo tengo que medir además la respuesta. Entonces, para este material que es completamente anisotrópico, si yo excito a ese material con un sigma X, ¿cuál va a ser su respuesta en deformación? Porque esa es la variable dependiente. O sea, ¿cuáles son las componentes del tensor de deformaciones que se van a producir cuando yo imponga un sigma X? Ahí está, la ecuación me lo está diciendo. Pues sería, perdón, epsilon X, epsilon Y, epsilon Z. ¿Cuál es más? Gamma YZ, gamma ZY, ZX y gamma XY. O sea, todas las componentes del tensor de esfuerzos. Del tensor de deformaciones, perdón. Quiere decir que si yo excito con una sola componente del tensor de esfuerzos, de todas maneras, necesito medir las 6 componentes del tensor de deformaciones. ¿Para qué necesito hacer eso? O sea, ¿cuántas ecuaciones algebraicas hay en esta ecuación matricial que estamos viendo aquí? 6. Son 6 ecuaciones. Ok, 6 ecuaciones. Si yo nada más excito con sigma X, ¿cuántas ecuaciones tengo? ¿Cuántas ecuaciones algebraicas tengo? 6. 6. Ajá. Ok. Se me va a acabar el tiempo, nos salimos y nos volvemos a meter, por favor, para que no se nos corte la explicación. Bien, entonces ya estamos de vuelta. Entonces dijimos, si excito solamente con sigma X, quiere decir que sigma Y es igual a 0, sigma Z es igual a 0, tau YZ es igual a 0, tau ZX es igual a 0 y tau XY igual a 0. Me quedan 6 ecuaciones. La primera que me dice, a ver, léanme la primera ecuación, esas condiciones, la primera de esas 6 ecuaciones que me dice. No los escucho. La deformación en X es igual a S11 por el esfuerzo en X. Ok, la segunda, ¿qué me dice? La deformación en Y es igual a S21 por el esfuerzo en X. Y Okay, la tercera. S31 sería igual, multiplicado por sigma X sería igual a la deformación en Z. La cuarta, ¿qué me dice? La deformación en el plano YZ sería igual a S41 por sigma X. ¿Qué más? ¿Cuál es la quinta? La deformación en el plano ZX sería igual a S51 por
el esfuerzo en X, y la deformación en el plano XY sería igual a S61 por el esfuerzo en X. Ok, todas esas ecuaciones, esas 6 ecuaciones que me dijeron, puede tener una representación gráfica. Es decir, con esas 6 ecuaciones yo puedo encontrar ¿cuántos diagramas? 6. 6 diagramas, ¿qué contra qué? Esfuerzo contra No. deformación. No, ¿cuál es la variable independiente? Deformación, digo, esfuerzo en X. Esfuerzo. A ver. En X. 6 gráficas, ¿de qué tipo? ¿Qué contra qué? Esfuerzo contra No. deformación. ¿Quién es la variable independiente? El esfuerzo. Esfuerzo en El X. esfuerzo sigma X. O sea que todas esas 6 ecuaciones tienen como variable independiente a sigma X. Esas ecuaciones representadas gráficamente quiere decir que el eje horizontal es sigma X. Y en el eje vertical, ¿qué es lo que habría? En el eje vertical normalmente se grafica la variable dependiente. ¿Quiénes son las variables dependientes aquí en estas 6 gráficas? Las deformaciones. Deformaciones. Entonces, van a ser 6 diagramas, ¿qué contra qué? Esfuerzo en X. ¡No! Son 6 gráficas de qué contra qué. Deformación contra el esfuerzo. Contra esfuerzo sigma X. Sí. Ok. Todas las ecuaciones que me acaban de decir me describen líneas rectas. Son 6 líneas rectas, cuyas pendientes son justamente las componentes de este tensor, las componentes de la primer columna. Entonces, yo necesito, para poder sacar esa pendiente, ya sé cómo medir sigma X. O sea, a través de la celda de carga y relacionarla con el área de la sección transversal. Ahora, necesito medir las 6 componentes del tensor de deformaciones. Yo les pregunto, ¿cómo mido las deformaciones, estas componentes del tensor de deformaciones? Las deformaciones no las puedo medir directamente. O sea, porque ¿qué es la deformación? Es la relación entre los desplazamientos y las dimensiones del objeto. Ok, los desplazamientos y las dimensiones del objeto. O sea, yo tendría que medir todas en cada momento, pues tener todas las dimensiones para que yo pudiera sacar los desplazamientos y relacionarlos con las dimensiones del objeto. Bueno, esa sería una manera, pero sería sumamente complicada. Bien, pero existen otros transductores que, por ejemplo, son las galgas extensométricas. Esas galgas extensométricas directamente tampoco miden la deformación, pero sabemos que la variación de resistencia, porque esas galgas son una resistencia eléctrica, que está pegada en un sustrato, es decir, es un conductor eléctrico que está pegado en un sustrato, muchas veces de una película plástica, y esa película plástica se pega a la superficie de la probeta que yo quiero ensayar, de tal manera que, pues obviamente, la rigidez que está aportando esa galga, pues es despreciable en comparación con la rigidez de la probeta, de tal manera que yo puedo decir que la elongación que está sufriendo la galga es la misma en el intervalo de distancia en el que está que la probeta en el intervalo en el que está pegada la galga.
Y entonces yo sé que la relación entre la elongación de la galga y su dimensión va a ser proporcional a la variación de la resistencia eléctrica comparado con la resistencia nominal de la galga. Bien. O sea, no puedo medir directamente la deformación, pero sí puedo medir la resistencia. Y haciendo la relación de la variación de resistencia con respecto a la resistencia nominal o la resistencia que habría al inicio, pues entonces eso va a ser proporcional a la deformación a través de un factor de galga. Bien. Entonces, si yo tengo una probeta, yo sé que tengo que hacer una probeta esbelta para asegurar que solamente haya sigma X, o que pueda considerar que en la sección de prueba de la probeta va a haber una distribución de sigma X uniforme. Entonces, quiere decir que a la probeta yo le tendría que pegar ¿cuántas galgas? ¿Le pagaría 6 galgas? Pues tendría que pegarle 3 galgas axiales. Tendría que pegarle 3 galgas que midan deformación angular, una por cada plano. Nada más que en un plano, pues no la puedo medir porque sería el plano de la sección transversal de la probeta. Ahí tendría que inventarme otras cosas. O sea, para poder medir la deformación angular que hay en el plano de la sección transversal de la probeta, pues tendría que medir la distorsión de la sección transversal. Entonces tendría que inventarme una combinación, por ejemplo, 2 extensómetros que midan desplazamiento transversal, alineados sobre el mismo plano, pero separados 90 grados, y de esa manera podría considerar que ahí yo podría tener una medición de la variación de la forma en esa sección y podría obtener la deformación en ese plano. Ok, pero aquí lo importante es identificar que yo necesito medir las 6 componentes del tensor de deformación. Que yo voy a hacer el ensayo, de ese ensayo tengo que medir de forma continua tanto la carga como las 6 componentes del tensor de deformaciones. Relacionar obviamente esas deformaciones con el esfuerzo, es decir, voy a hacer 6 gráficas de deformación contra esfuerzo y las pendientes de esas gráficas van a corresponder justamente a estas 6 S's, S11, S21, S31, S41, S51, S61. Quiere decir que con ese ensayo yo podría tener al menos un valor numérico para esas 6 S's. Bien, entonces ya tengo 6, pero me faltan otras porque son 21. ¿Qué hago después? ¿Cómo hago, por ejemplo, para obtener la segunda columna? Pues tendremos que obtener una probeta. Pero ahora no puede ser de la misma manera. Ahora, No, claro que ¿cómo no. tiene que ser la probeta? Su eje axial de esta probeta nueva debe ser paralelo a, bueno, si quiere obtener las siguientes 6, al eje Y. Al eje Y, por ejemplo. Ajá. O sea, tengo que extraer una probeta cuyo eje axial esté alineado con el eje Y del material. ¿Ok? Ya la extraje. Y después, ¿qué necesito hacer? Bien, se pone en la máquina de pruebas y se miden las... ¿Cuántas componentes del tensor de deformaciones ahora necesito medir para tener un solo valor de S? O de las S's. Bueno, ¿cuántas S's necesito medir ahora? Pues mediría 5, porque ya tenemos podría medir 5, ¿por qué 5 y no 6? Porque ya tenemos S1, 2. ¿Por qué tenemos S1, 2?
Porque había mencionado que esta matriz era simétrica. Ok, esta matriz es simétrica. Entonces, para no hacer trabajo, mucho trabajo, pues yo puedo decir S21 es igual a S12. Por lo tanto, quiere decir que S12 pues ya lo habría obtenido del ensayo anterior. Y ahora lo que necesito son obtener 5 constantes elásticas. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, ¿Y qué tendría yo que medir? ¿Cuáles son las componentes del tensor de deformaciones que ahora tengo que medir? pues sería epsilon y, epsilon z, gamma yz, gamma zx, gamma xy. Ok, cuando ahora voy a imponer en el material que está hecha la probeta un esfuerzo sigma y. ¿Por qué puedo decir que puedo obtener sigma y? O sea, ¿cómo obtengo sigma y entonces? La fuerza axial en el eje Y. O sea, la fuerza que me está dando mi celda de carga, que yo sé que es la fuerza que está pasando a través de la probeta, que además es una probeta esbelta. O sea, aquí dice que está alineada esa fuerza con respecto al eje axial de la probeta, que ahora corresponde al eje Y. Entonces, esa fuerza que ahora está aplicándose en el eje Y, yo la puedo relacionar con la sección transversal de mi probeta, transversal con respecto al eje axial, y entonces sí obtener sigma Y. Y como es esbelta, pues entonces puedo asegurar que en la sección de prueba de mi probeta, pues la distribución de esfuerzo es prácticamente uniforme. ¿Sí? Ok. Entonces ya mido y obtengo, ¿cuántas gráficas? 5 gráficas 5 gráficas de qué contra qué? de deformación contra esfuerzo. De deformación contra esfuerzo. De cada una de esas gráficas voy a obtener 5 pendientes que van a corresponder a S22, S32, S42, S52 y S62. Ok, entonces ya tengo la primera y la segunda columna. ¿Cómo obtengo las constantes de la tercera columna? Pues obtener otra probeta, pero ahora en cuyo eje sea en Z. O sea, tengo que extraer otra probeta de mi piedra, pero ahora esa probeta que extraiga tiene que ser una probeta esbelta y su eje axial tiene que estar alineado con respecto al eje Z. Y entonces, de la misma manera, pues yo tendría que medir cuántas componentes del tensor de deformaciones. 4. 4. ¿Cuáles 4? S33, S43, S53, No. S63. Del componentes del tensor de deformaciones, ¿cuáles son las que tengo que medir? Ah, perdón, sí. Deformación en Z y nuestras deformaciones angulares YZ, ZX y XY. Ok, bien. Entonces ya tengo esas 4 componentes de cada gráfica. Voy a sacar la pendiente y voy a sacar S33, S43, S53 y S63. Después, ¿qué necesito hacer entonces? Ya tengo las primeras 3. Necesito obtener la cuarta columna. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que asegurar que haya en el material que está hecha mi probeta? Deformaciones angulares. Bueno, más bien, Bueno, ¿qué es lo que tengo que imponer en el material que está hecha mi probeta? esfuerzos cortantes, ¿no? No son esfuerzos cortantes, es solamente una componente del tensor de esfuerzos. ¿Cuál es?
Tau YZ. tau YZ. O sea, necesito extraer una probeta que colocada en la máquina de ensayos mecánicos universales, yo pueda generar un esfuerzo cortante YZ. O sea, ya no puede ser la probeta de la misma manera, ya no puede ser una probeta esbelta como las que utilicé en los primeros 3 ensayos. Ahora necesita tener otra forma. ¿Por qué? Porque quiere decir que la fuerza que me está arrojando la celda de carga, yo la tengo que relacionar con un área cuyo resultado pues produzca un esfuerzo cortante YZ. O sea, va a ser otra forma. ¿Y qué tendría yo que medir? O sea, ¿cuáles son las componentes del tensor de deformaciones que tengo que medir? Gamma YZ, gamma ZX y gamma XY. Ok, y de eso voy a obtener ¿cuántas gráficas? 3 gráficas. De esas gráficas se van a obtener las pendientes, donde las 3 curvas que se generen se obtienen las pendientes para asignarlas a S44, S54 y S64. Muy bien. Y después, si quiero obtener la quinta columna, ¿qué tendría yo que hacer? O sea, asegurar que la probeta solamente presente el esfuerzo tau ZX. Bueno, tengo que extraer una probeta, pero la probeta debe tener una forma tal que con la fuerza que yo esté registrando en la celda de carga de mi máquina, relacionada con una determinada área que yo pueda medir, pues entonces puedo obtener una componente de esfuerzo tau ZX, esfuerzo cortante tau ZX. ¿Y qué tengo que medir? ¿Qué componentes del tensor de deformaciones tengo que medir ahora? Pues las componentes del tensor de deformaciones gamma ZX y gamma XY. Y con esas, ¿cuántas gráficas puedo obtener? De esos datos, ¿puedo obtener cuántas gráficas? Tienen 2 gráficas para sacar ¿Y sus qué hago con pendientes. esas gráficas? Pues obtenemos la pendiente de cada curva. ¿Y eso, Ya se eso a qué va a corresponder? Se asignarían a las constantes elásticas S55 y S65. Bien. Y después, finalmente, para obtener la sexta columna, ¿qué tengo que hacer? Pues obtener una probeta por la fuerza de la celda de cargas solamente se presente el tau XY. Ajá. Para ¿Y qué medir tengo que medir? para medir la componente de deformación gamma XY. Ya ¿Y de ahí tenemos qué obtengo? una gráfica para sacar la pendiente de la curva y Pues no es una asignarla, curva, es una recta. bueno, ajá, y asignarla a la constante elástica S66. Ok. Ya con eso tendría un solo valor para cada una de las constantes. Es decir, tendría un valor numérico de las 21 constantes. Pero si quiero caracterizar ese material, pues necesitaría tener algo representativo, es decir, tendría que repetir este procedimiento cuando menos unas 5 veces. ¿Para qué? Para que tuviera yo 5 valores, cuando menos 5 valores de cada una de estas S, y yo pudiera sacar un promedio, una desviación estándar. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, esto es para caracterizar un material, de los materiales que existen comúnmente en la naturaleza. ¿Cuántos ensayos necesito para caracterizar un material que es isotrópico? Eso ya se los había preguntado. 1. Pues 1. Pues 1. Entonces vean, el hecho de que un material sea anisotrópico implica
mucho más trabajo para caracterización. Porque si yo necesito aquí 6 ensayos y requerí pegarle en cada ensayo pues varias galgas, y además eso lo tengo que repetir 5 veces, 5 por 6, 30. En caso de material isotrópico, pues yo tendría que hacer 1 para obtener un valor numérico de las constantes que son necesarias, pero podría yo repetir, eso sería 5. Entonces son 30 contra 5. ¿Cuántas veces son? 6 veces más. 6 veces más ensayo. ¿Sí se entiende? Es importante. Bien. Ahora, esta expresión así como la tenemos ahora, esta teoría, que es la teoría de los medios continuos, específicamente la teoría de la elasticidad, que sería una parte de la mecánica de los medios continuos, de la forma en la que normalmente podemos describirlo matemáticamente ese comportamiento, pues es a través de esta ecuación matricial que está aquí. Nada más que yo tendría, o sea, si los esfuerzos son la relación entre las fuerzas aplicadas y las dimensiones del objeto, y por otro lado, las áreas en las que está actuando esta fuerza, que esas finalmente también dependerían de las dimensiones del objeto para poder conocer las áreas, y por otro lado, las deformaciones son los desplazamientos con relación a las dimensiones del objeto. Pues quiere decir que en todo momento yo tendría que tener una medición de las dimensiones del objeto, porque esa es la definición tanto de esfuerzo como de deformación. Obviamente en la realidad eso es sumamente complejo. Entonces quiere decir que yo tengo que redefinir lo que significa el esfuerzo y lo que significa la deformación. Entonces yo sé que teóricamente me dice esta ecuación que debo establecer una relación entre las deformaciones y los esfuerzos para conocer el comportamiento mecánico. Pero estoy viendo que en la realidad es prácticamente imposible, porque yo tendría que tener en todo momento información sobre las dimensiones del objeto, en este caso de la probeta, lo cual pues es sumamente complejo. Pero entonces, lo que yo hago, lo que se hace normalmente para subsanar esta deficiencia, entonces, es establecer unos nuevos definición de esfuerzo y deformación, que van a ser entonces los esfuerzos de ingeniería y las deformaciones de ingeniería, que si yo considero que este material con el cual el material que voy a caracterizar, yo puedo hacer la suposición que esos desplazamientos son pequeños en comparación con las dimensiones del objeto. Entonces, a los desplazamientos que va a sufrir ese objeto, yo los puedo relacionar con las dimensiones iniciales de ese objeto. Y entonces puedo obtener las deformaciones de ingeniería. Lo mismo con los esfuerzos, es decir, normalmente lo que yo tengo para medir, no puedo medir directamente los esfuerzos, pero puedo medir las fuerzas. Esas fuerzas yo las relaciono con las superficies considerando las dimensiones iniciales del objeto. Y entonces tengo una nueva definición de esfuerzo, que serán los esfuerzos de ingeniería.
Entonces, las deformaciones de ingeniería y los esfuerzos de ingeniería estarían basados en las dimensiones iniciales del objeto. Yo sé que el objeto está cambiando en permanencia porque cada vez que yo le aplique una fuerza, pues el objeto va a responder con un desplazamiento y por lo tanto las dimensiones estarían cambiando. Pero yo puedo suponer que esos desplazamientos son pequeños en comparación con las dimensiones y por lo tanto, entonces puedo relacionarlas con las dimensiones iniciales. Recuerden el ejemplo del cuadrito que imaginariamente ustedes le pintaron a la columna que hay en su casa o al muro de su casa. Ustedes sabrían que había un desplazamiento, pero no verían cambio en las dimensiones. Entonces, quiere decir que podrían, para ese caso, hacer esa consideración. Entonces, podríamos obtener unos esfuerzos de ingeniería y deformaciones de ingeniería y hacer la relación y obtener pues unas propiedades de ingeniería que no serían exactamente las propiedades teóricas o las propiedades, lo que me dice la teoría, pero serían unos valores aproximados. ¿Sí se entiende? Muy importante entender. Bien. Ahora, si invertimos ahora, esto, a esta, yo sé que estas deformaciones en realidad son un tensor de orden 2 y estos esfuerzos también son un tensor de orden 2. Y este tensor que me hace la relación o que me dice la relación entre los esfuerzos y las deformaciones va a ser un tensor de orden 4. A ese tensor de orden 4 yo lo puedo representar como esta matriz de 6 por 6. Al tensor de deformaciones que es de orden 2 yo lo puedo representar como este tensor de orden 1, es decir, como este vector de 6 componentes, y al tensor de esfuerzos, que yo sé que es un tensor de orden 2, yo lo puedo representar como si fuera este vector de 6 por 1. Bien, a esta matriz que me va a representar el tensor que me dice el comportamiento mecánico, esta le voy a llamar la matriz de flexibilidades, y por eso está con los elementos S. Bien, si yo invierto este sistema, entonces ahora va a ser los esfuerzos en función de las deformaciones, y al invertir este sistema aparece esta matriz, que ahora va a ser una matriz de rigidez. Esta, C. Entonces, estos elementos van a ser C. C es la inversa de la matriz S, que es una matriz de rigidez. Bien. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. Bien. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa si el material, este material anisotrópico, presentara ejes de simetría. Vamos a suponer que tuviera 3 ejes de simetría. Entonces, esta ecuación que está aquí se transformaría en esta. ¿Por qué? Vamos a suponer, tendríamos de todas maneras 3 planos de simetría. Vamos a suponer que yo tuviera como referencia el plano XY. ¿Sí? Plano XY. Quiere decir que lo que está a la derecha sería una cota Z positiva y lo que está a la izquierda sería una cota Z negativa. Si yo extrajera una probeta cuyo eje axial estuviera en dirección de X, ¿sí? Entonces tendría lo mismo
a la derecha de ese plano de simetría XY. O sea, para cualquier cota Z, ¿sí?, positiva, tendría lo mismo que para la misma magnitud de Z, pero de signo contrario. Eso significa que ambos lados se elongarían de la misma manera. Quiere decir que si yo analizara el plano XZ no se estaría distorsionando. O sea, si yo marcara un cuadrito en el plano XZ, un rectángulo, pues después de aplicar la carga, ese rectángulo seguiría siendo un rectángulo. No habría deformación angular. Es decir, las caras, los ángulos entre las caras de ese cuadrito seguirían siendo 90 grados. ¿Sí? Eso significa que no habría acoplamiento, extensión cortante. Es decir, si yo aplico las componentes del tensor de esfuerzos que son normales, esas componentes del tensor de esfuerzo que son normal no tendrían repercusión en las deformaciones angulares. Los cuadritos estarían cambiando de dimensiones, eso sí, pero no se distorsionarían. Y por lo tanto, eso significa que los esfuerzos normales solamente tendrían repercusión en las deformaciones axiales y no en las deformaciones angulares. Y además, como yo sé que mi matriz es simétrica, pues entonces aparecerían también ceros en este otro lado. O sea, ya sé por qué aparecen estos ceros. Como es simétrico, pues entonces ahora aparecerían también estos posiciones, aparecerían ceros. Ahora, si yo impongo un esfuerzo cortante, ese esfuerzo cortante afectaría únicamente al plano en el que estoy analizando, ¿cierto? Si yo impongo un esfuerzo YZ, pues obviamente aparecería una deformación angular YZ, pero no aparecería deformación angular ZX, ni aparecería deformación angular XY. Quiere decir que no habría acoplamiento entre los esfuerzos, entre los planos del material, es decir, no va a haber acoplamiento cortante-cortante, es decir, una componente de esfuerzo cortante solamente tendría repercusión en el plano en el que está aplicando y no en los otros. De tal manera que entonces aparecerían ceros en estas posiciones. Bien, para este caso, ¿cuántas sería el número de constantes que yo requiero para caracterizar este material? Ahí nada más cuéntenlas. Nueve. 12. 9, claro, 9. O sea, serían 12, pero como es simétrico, entonces en realidad sé que sabiendo la diagonal principal más todo lo que está abajo, eso sería suficiente, o teniendo la diagonal principal más lo que está arriba. O sea, de todas maneras, aquí vemos que tendríamos que hacer 6 ensayos, pero tendría yo que medir menos deformaciones en cada ensayo de las que fueron necesarias, por ejemplo, para un material que era completamente anisotrópico. Pues este sigue siendo un material anisotrópico, pero este caso particular de los materiales anisotrópicos se les conoce como materiales ortotrópicos. Orto, ¿qué significa orto? O sea, ortopedista viene ¿de qué? ¿De que le hace qué cosa? Ortorrecto, ¿no? O sea, el ortopedista porque pone derechos a los pies, bueno,
en realidad es más genérico porque es todo el sistema esquelético, ¿no? O sea, es ortotrópico, trópico de propiedad, de comportamiento, orto, que es recto. O sea, quiere decir que las propiedades corresponden a los ejes ortogonales. Si yo puedo caracterizar este material en sus ejes de simetría, y esos ejes de simetría son ortogonales, entonces tengo la información suficiente para saber el comportamiento mecánico de este material. ¿Sí? Entonces, la mayoría de los materiales compuestos que vamos a ver aquí corresponden al caso de un material ortotrópico. ¿Sí se entiende? Ya, claro, son materiales anisotrópicos. Es un caso particular de los materiales anisotrópicos cuando estos presentan ejes de simetría. Su configuración es simétrica y por lo tanto entonces se habla de un material ortotrópico. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, ahora, para el caso de este material ortotrópico, ya vimos que las deformaciones estas, que vendrían siendo las deformaciones que se les denomina como deformaciones reales, y a estos esfuerzos que se denominan esfuerzos reales, pues no los puedo medir de una manera muy sencilla. Por lo tanto, entonces, se cambia para fines de la realidad, o sea, para fines de ingeniería. Entonces, se cambian por la definición de esfuerzos y deformaciones de ingeniería. Y por lo tanto, las propiedades, pues van a ser unas propiedades que se denominan también propiedades de ingeniería. Entonces, aquí vemos la misma ecuación, pero ya expresada en términos de las propiedades de ingeniería que normalmente son las que ustedes obtienen, las que se obtienen en los laboratorios de ensayos mecánicos. Bien, entonces aquí vemos que la posición S11 pues va a ser igual a 1 sobre el módulo de elasticidad, pero aquí no va a haber un solo módulo de elasticidad, va a haber un módulo de elasticidad en X. Elásticas, pero expresadas en términos de las propiedades
que se obtienen en el laboratorio. Y como vemos, este material ortotrópico tendría 3 módulos de elasticidad, un módulo de elasticidad en X, un módulo de elasticidad en Y, un módulo de elasticidad en Z. Tendría 6 relaciones de Poisson. Una relación de Poisson XY, una relación de Poisson XZ, una relación de Poisson YX, una relación de Poisson YZ, una relación de Poisson ZX y una relación de Poisson ZY. Tendría 3 módulos de corte: G, YZ, G, ZX y G, XY. ¿Cuántas son? En total 9. No. Serían 12. Ah, sí, perdón, 12. 12 propiedades de ingeniería. Sabemos que en realidad necesitamos 9. O sea, si conociéramos 9 de las 12, entonces podríamos reconstruir todo el tensor. Atención, YX no es igual a XY. O sea, todo este, está aquí, sí es igual a todo este. Pero eso no significa que nu XY sea igual a nu YX. Aquí tenemos nu XZ, pues nu XZ no es igual a nu ZX. Todo este cociente, sí es igual a todo este cociente. ¿Sí se entiende? Importante. Bien, entonces, si conociéramos nosotros 9 de las 12, pues ya podríamos reconstruir las otras. Es decir, tenemos 12 propiedades de ingeniería, pero sabemos que no todas son independientes. Con saber 9 de las 12, pues ya podríamos conocer las otras. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. No, de mi parte. No se entiende. ¿Qué no se entiende? No, digo que no tengo dudas. Ah, ok. Aquí Bien. tienes el recordatorio. Sí, gracias. Ok, yo les pregunto, ¿cómo voy a obtener el módulo de elasticidad en X? A ver, díganme. Así como ya vimos cómo obtener las S, ahora yo les voy a preguntar, ¿cómo voy a obtener el módulo de elasticidad en X? ¿O cómo obtendrían ustedes el módulo de elasticidad en X? Bien, aquí tenemos que analizar algo muy importante. Ya tenemos el valor de la S, ¿no? No, pero ya no le estoy preguntando ahora cómo obtener ese 1,1. Yo le estoy preguntando cómo obtener el módulo de elasticidad en X. Ah, con el valor de ese 1,1. No, pero, o sea, a ver otra vez. Ya vimos cómo obtener ese 1,1, sí. Ahora yo no le estoy preguntando cómo obtener ese 1,1. Yo les estoy preguntando cómo obtener el módulo de elasticidad en X. Puede ser la relación entre el esfuerzo y la deformación. A ver, para eso vamos a hacer un análisis de lo que representaría. Es que tenemos que volver al principio de lo que es la variable independiente y lo que es la variable dependiente, qué es la excitación y qué es la respuesta. Ustedes normalmente, cuando van al laboratorio de ensayo de materiales y hacen una prueba de tensión, obtienen un diagrama qué contra qué. Un carga versus desplazamiento. Bueno, ok, pero ya traducido a nivel del material, ¿qué obtienen? Ah, el diagrama de esfuerzo de formación. Ah, claro. Nosotros para obtener las S
lo que hicimos fue obtener diagramas, ¿qué cosa? De formación contra esfuerzo. De formación contra esfuerzo. Vamos a ver, ¿qué problema tenemos? Claro, esto nos está diciendo un comportamiento elástico. Esto es lo que nos está diciendo todas estas ecuaciones, incluyendo las S o las S, son una combinación lineal. Están describiendo una combinación. Una combinación lineal, pues es algo que no necesariamente podemos analizar o podemos visualizar completamente, porque no es, o sea, si fueran 3 dimensiones, lo que veríamos sería un plano, pero son 6 dimensiones. Y es un concepto mucho más abstracto. Proyectado esta combinación lineal por cada uno de los planos, lo que nos está representando son líneas rectas. O sea, nosotros veríamos cada plano como si fueran líneas rectas, claro. Eso nos dice el comportamiento elástico, pero vamos a analizar cuáles son los pros y los contras de decir voy a excitar con deformación o voy a excitar con esfuerzo. Para eso, bueno, yo creo que aquí más bien voy a hacer un esquema. Voy a tratar de dibujar una gráfica esfuerzo de formación como la que ustedes veían normalmente. Para su probeta de metal, probeta inmaterial dúctil isotrópico. Entonces aquí primero, pues tenían un comportamiento lineal elástico. Y después tenían una zona plástica. Y tenían una gráfica como esta. ¿Sí estamos de acuerdo? Voy a ponerla en grande, así como esta. Pero esta gráfica era esfuerzo contra deformación. ¿Estamos de acuerdo? Bien, de acuerdo a esta gráfica, ¿cuál es la variable independiente? La deformación. De formación. Deformación. O sea, yo quiero obtener una grama esfuerzo de formación del material. ¿Estamos de acuerdo? Para obtener esta gráfica esfuerzo de formación del material, ¿qué le tengo que hacer a la probeta? Probeta ya es un cuerpo, quiere decir que aquí ya tengo que construir una gráfica, ¿qué cosa? ¿Sí me escuchan?
Fuerza respecto a desplazamiento. Fuerza contra desplazamiento. Yo les pregunto, ¿cuál es la variable independiente? El desplazamiento. Ok, bien. El desplazamiento. Si la variable independiente ya en el fenómeno físico es la excitación, ya, ¿qué le tengo que hacer a la probeta? ¿Qué le tengo que hacer a la probeta? No los escucho. Bueno, ya se me acabó el tiempo. La fuerza y el desplazamiento. No. A ver, otra vez. Para que yo pueda construir un diagrama esfuerzo de formación, quiere decir que tengo que construir un diagrama carga contra desplazamiento de mi probeta. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, pero aquí me estoy dando cuenta que para que yo pueda construir un diagrama carga contra desplazamiento, estoy haciendo que mi variable independiente sea el desplazamiento. Entonces yo le pregunto, ¿cómo tengo que excitar a mi probeta para que mi variable independiente sea el desplazamiento? Aplicarle tensión o tracción a mi probeta para A ver, observar el explícame eso de desplazamiento. aplicarle tensión, no entiendo. Ya, yo tengo que hacer que mi variable independiente sea el desplazamiento. O sea, ¿qué le tengo que hacer a mi probeta para que mi variable independiente sea el desplazamiento? Ya, quiere decir que yo lo que le estoy haciendo a mi probeta es estirarla. Quiere decir que a mi máquina de ensayos mecánicos, ¿qué le tengo que decir? Que haga. ¿Qué es lo que yo tengo que controlar? ¿Qué tanto la estira? O sea, quiere decir que lo que tengo que controlar es el desplazamiento de mi actuador o del cabezal móvil. Y le tengo que decir a la máquina, pues muévete a tantos milímetros por minuto. ¿Para qué? Para hacer que mi variable independiente sea el desplazamiento. Bien. Ahora, vamos a hacer el ejercicio intelectual. Y ahora vamos a suponer que yo dijera no. Yo ahora quiero hacer que mi variable sea la fuerza, que mi variable independiente sea la fuerza. ¿Sí? Vamos a seguir con mi cursor. ¿Qué pasaría? Que ahora en la máquina de ensayos tenemos que controlar cuánta fuerza estamos aplicando. ¿Qué le tendría yo que decir a mi máquina? Aplica tanta fuerza. Por minuto. Ok. Entonces yo le digo, a ver, aplica tanta fuerza y voy creciendo. Así como mi cursor. ¿Ven mi cursor? Sí, sí se ve. Ok. Ok. Llegaría a este punto y ¿qué pasaría a partir de este punto?
pues ya no marcaría nada, ¿no? No, ¿cómo no? O bueno, ajá, ok. Aquí, pues, es parte de una línea. Hay una proporcionalidad directa. Pero a partir de este punto dejaría de haber una proporcionalidad directa. Quiere decir que cada vez que crezca la carga, pues va a crecer más el desplazamiento, pero mucho más. Y vamos a suponer que llegamos a este punto, que es el esfuerzo máximo. ¿Qué pasaría? Aquí. La máquina, ¿qué seguiría haciendo? Seguiría aplicando carga. Fuerza. Entonces, ¿podría obtener toda esta parte del diagrama carga contra desplazamiento? Toda esta que me falta acá. No, pues no, ya no. ¿Por qué? ¿Qué pasaría aquí? Se rompería la probeta. Se rompería la probeta. Muy bien. Quiere decir que si yo hago el ensayo en donde yo controle la carga, lo que voy a hacer es perder información. No voy a poder reconstruir todo el diagrama completamente. ¿Cuál es la solución? Pues la solución es imponer un desplazamiento para obtener carga contra desplazamiento, porque así no voy a perder información. ¿Sí estamos de acuerdo? Aunque, claro, en el intervalo elástico sería indiferente cuál es el que yo voy a controlar. De un ensayo, normalmente, yo no solamente obtengo propiedades elásticas, voy a obtener otro tipo de propiedades, otro comportamiento, que esos los voy a perder si controlo por la carga. Entonces, normalmente, al hacer un ensayo, es un ensayo real, o sea, es decir, algo que no sirva, es decir, no simplemente analizando la física teórica, sino visto desde el punto de vista de la ingeniería, pues yo sé que si hago un diagrama de desplazamiento contra carga, pues no voy a obtener toda la información. Para eso necesito hacer un diagrama carga contra desplazamiento. Y con el diagrama carga-desplazamiento voy a encontrar un diagrama esfuerzo-deformación. Y del diagrama esfuerzo-deformación, lo que yo obtengo normalmente, pues es un módulo de elasticidad. ¿Sí? Un módulo de elasticidad. Entonces, por eso es importante relacionar la teoría con la realidad. Entonces, en la realidad lo que yo voy a hacer es generar diagramas esfuerzo-deformación. No necesariamente diagramas de formación-esfuerzo. Y de los diagramas esfuerzo-deformación puedo obtener los módulos de elasticidad. Bueno, ya me pasé. Entonces, nos vemos la próxima clase. Yo creo que sí vamos a necesitar unas clases extras, pero es que, o sea, sí me vienen ya muy mal. O sea, no entiendo qué hicieron todos los cursos de estructuras o de ingeniería de materiales, porque pues sí me vienen tan mal que necesito volver a ver todos estos temas para que estemos en completa conciencia de lo que estamos haciendo. Entonces sí vayan viendo unas 3 clases, yo creo, extras, porque sí nos vamos a llevar un tiempo. Bueno, nos vemos la próxima clase, entonces vayan viendo eso ya de una vez.